Hermanos, Dios los bendiga. Como les dije antes, ¿verdad? Hoy es un día especial, especialísimo para mí, porque amo mi país y yo celebro estas fechas con todo mi corazón, ¿verdad? Como maestra de escuela, ¿verdad, Anita? Uno celebra estas fechas y enseña a los niños a celebrarlas. Les voy a hacer un quiz. No, mentira, no se asusten. Sí, hago un quiz del 11 de abril. Hoy es una fecha especial y si ustedes han puesto atención al tema de las canciones que cantamos hoy, ¿alguien me puede decir cómo se puede llamar esta predicación? Que no sepa, porque a algunos yo les soplé. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Libertad. Libertad, así se llama este tema de hoy, libertad, porque todas las canciones se relacionaban con este concepto tan especial. Cuando usted dice libertad, yo no sé, a mí es una de mis palabras favoritas. Yo tengo palabras favoritas, ¿saben? O sea, como nuestro idioma es tan complejo y tan extenso, tenemos uno de los idiomas más ricos que existen. Hay palabras favoritas para mí y una de ellas es libertad, que pienso que todas las personas amamos y deseamos la libertad. Cuenta la historia que había un perrito de un campesino y se encontró con un lobo. Y el perrito le decía al lobo: ¿por qué no te vienes conmigo? En mi casa yo tengo comida 3 veces al día. No me cae lluvia porque tengo una casita y tengo una cobijita y mi amo le gusta pasar tiempo conmigo. Y el lobo se quedaba pensando: está bonito, yo tengo que ver qué caso para comer y hay días enteros que paso sin comer. Tengo que dormir a la intemperie. Tengo que estar a veces solo. Me gusta la idea. Y dice que iban los dos juntos hacia la casa del perro, pero en el camino el lobo le va viendo al perro aquí en el cuello, todo raspado y sin pelito, y se dio cuenta que aquel perro lo amarraban y no era libre. Y dice el lobo: ¿sabes qué? No compro el alimento, el abrigo, el techo por mi libertad. El lobo prefirió ser libre. Aquel perro posiblemente tenía que estar amarrado, guardián, y hacer todo lo que el amo le decía. El lobo prefirió su libertad. Y yo me pongo a ver películas donde la libertad es a cuesta de la vida y hay sangre de por medio. Para adquirir una libertad en un país, en un pueblo. Y como en Costa Rica usted dice: ay, somos un país libre, Costa Rica es un país libre, pero a veces no nos damos cuenta lo que pasó para que usted hoy esté aquí sentado alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios, que usted pueda ir a votar. ¿Quién fue a votar hace 8 días? Ajá, los felicito. Y tenemos un presidente cada 4 años. No hay alguien que diga: aquí mando yo y aquí me quedo yo en el poder, como en vecinos países, sin mencionar nombres. Costa Rica es un país libre, pero para alcanzar esa libertad pasó muchas cosas. Yo les voy a contar algunas pequeñas números aquí, historia sobre la batalla. Se llama Campaña del 56. Eso es lo que se llama. Desde principios de marzo hasta más allá duró nuestra campaña del 56, porque fue en 1856. Si alguien es matemático, me dice cuántos años cumplimos, porque antes yo lo manejaba muy bien porque estaba en la escuela con los chiquillos, ahora como que perdí la cuenta. Pero hubo rumores de que había un señor llamado William, ¿cómo? Walker. William Walker, él era estadounidense, él nació en Nashville y este hombre era joven,
según mis cálculos aquí, tenía como 28 años cuando él empezó con sueños de grandeza. Imagínense que empezó en Estados Unidos a querer invadir y dominar algunos territorios. Pasó a Sonora, Nuevo México, por ahí también, y siempre fracasaba. Él siempre fracasaba porque lo sacaban a patadas. Pues, hermanos, llegó a Nicaragua y ahí nuestro hermano país estaba pasando tiempos convulsos de no había nadie en el poder, algunos querían adueñarse del poder. Pues el gringuito se adueñó del poder y lo nombraron presidente de Nicaragua. Él fue presidente de Nicaragua. Pero esos rumores llegaron a nuestro presidente, que era don Juan Rafael Mora Porras. Él estaba y escuchó que este gringuito estaba dominando Nicaragua. Incluso algunos nicaragüenses empezaron a hacer guerra contra ellos y era un ejército poderoso. El ejército filibustero eran personas adiestradas en armas, con bastantes armas, y ellos sabían estrategia militar. Y nuestros hermanos eran como nosotros, personas agrícolas, ¿verdad? Y agricultores, eran personas humildes y no podían ellos solos contra este invasor. Por eso fue que Costa Rica se unió para ayudar a nuestros hermanos y también algunos de El Salvador y Honduras. Hermanos, pero vean qué interesante lo que era nuestro presidente, porque él era una persona muy, muy conocedora, muy inteligente y tenía un liderazgo increíble. Y él se paró en San José, en Cartago, en aquel tiempo la capital era Cartago, se paró y les dijo: compatriotas, está pasando esto y esto y esto. En aquel tiempo no es como ahora, que a usted le hubiera llegado la noticia por acá, casi que el mismo día que hubiera pasado. O sea, se sube al poder William Walker y usted ya sabe. En aquel tiempo no. Muchos costarricenses ni siquiera sabían pronunciar el nombre del invasor. Filibusteros, ¿qué es eso? Como yo cuando estaba chiquitilla decía que a David lo perseguían los filibusteros. Y una vez en la escuela le dije a la niña que era el ejército filisteo. El 11 de abril lo puse en un examen, me lo pusieron malo, porque se me parecían mucho los nombres. Bueno, resulta que don Juan Rafael, él tenía sus influencias, sus contactos por ahí y se dio cuenta y él dijo: compatriotas, en nuestro hermano país, el invasor, que quiere adueñarse de nuestras tierras, de nuestras idiosincrasia, él quiere traer la opresión a nuestras tierras centroamericanas. Y empezó a hacer un llamado y hasta una ley marcial. ¿Oyeron en Ucrania la ley marcial? Sí. No oyeron. Ellos tenían un ejército con cierto número de personas, porque siempre en los países se mantiene un número de soldados. Pero cuando hacen la ley marcial, nadie lo puede romper. Eso significa que todo hombre mayor de 18 años hasta cierta edad tiene que hacer filas en el ejército. Aquí muchos de ustedes, hermanos varones, ahora en estos tiempos hay muchas mujeres también, pero en aquel tiempo todos los jóvenes de 18 años para arriba tenían que ir al ejército de don Juan Rafael. Ahí estaba don Juan Santamaría. Ahí estaban todo el general, todos ellos ahí. Y caminaron desde Cartago hasta primero Santa Rosa. ¿Recuerdan que el 20 de marzo fue la primera batalla? La batalla de Santa Rosa, porque ya el ejército filibustero entró a nuestras tierras. Imagínense la sed de poder de este hombre que no se conformó con dominar Nicaragua. Él dijo: me voy para Costa Rica también. Y ¿sabe lo que le dijeron a él? Mire, don William, hay que ir a aquel país
dice, yo ir y dominar Costa Rica. Son agricultores, no saben pelear, no nos pueden hacer frente, ni ejército tienen, ¿verdad? Era muy pequeñito, las tropas de Costa Rica en realidad eran los que estaban con el presidente, pero hubo una ley y todos los campesinos, todos los estudiados también, porque en Costa Rica había gente muy culta, pero todo empezó a entrar, hasta mujeres fueron a la ley o sea, hicieron oídos abiertos a lo que el presidente dijo y se vinieron marchando desde Cartago hasta Santa Rosa. Ahí saben que había una casona, una hacienda, ellos llegaron, a los dueños los expulsaron y se adueñaron de la hacienda y empezó la primera batalla. Esa batalla fue tan de sorpresa que ellos no esperaban que los costarricenses llegaran. Y según los datos, no habían ni 300 soldados filibusteros, pero habían más de 1000 soldados costarricenses. Y la batalla solo duró 14 minutos, o sea, casi redondeando 15 minutos. Y ganamos. Los expulsamos, pero no los derrotamos. Fue una guerra que ganamos, pero no fue la victoria. Los filibusteros huyeron de nuevo a Nicaragua y los costarricenses no dijeron, bueno, ya cumplimos, allá los nicaragüenses que se las arreglan como puedan, porque en Nicaragua habían más, aquí solo era una pequeña tropa. Y dijeron, nosotros también vamos a ir a luchar con nuestros hermanos y vamos a derrotarlos. Y siguieron marchando, perdieron vidas, sí, perdieron muchas vidas costarricenses en esa batalla. No fue que todo fue 100% a favor de nosotros, hubo pérdidas, pero ellos tuvieron terror. Y seguro le decían a William Walker, pero de ahí no era que era un país que no se podía defender. No, sí se pudo defender por el coraje que les caracteriza a los costarricenses. Que no vamos a dejarnos, nosotros tenemos que tomar el asunto en serio, ¿verdad? Y no solo los costarricenses, los centroamericanos, porque los nicaragüenses estaban al pie de cañón. Allá en Rivas no paraba la guerra. Allá en Rivas era constantemente el montón de gente que se ponía en contra de William Walker. Los estadounidenses eran muchísimos. Siguieron caminando, ahí sale la figura de Juan Santamaría. En la batalla de Santa Rosa no se menciona a Juan Santamaría, sino hasta esta otra batalla. Quizá él era muy joven. Es más, Juan Santamaría iba marcando el paso de los soldados con el tamborcito. Por eso le decían el tambor. Era un muchacho jovencito de acá de Alajuela. Le decían el erizo por su pelito rizado, morenito era él. Así están las características de él en la historia. Llegan a Rivas, ellos primero empezaron a ver el asunto, ¿verdad? Y eso también me hace reflexionar cómo los costarricenses no se fueron de buenas a primeras a atacar al enemigo. Ellos conocieron su enemigo, sabían cómo actuaba, por dónde había que ir. Muchos nicaragüenses llegaron a decirles a ellos, ¿verdad? Las autoridades, mira, están en tal parte, están en tal otra, cuidado con las azoteas. Ellos se meten, esa era la estrategia de ellos, meterse en edificaciones y ahí disparaban a todo el que se acercaba. Por eso era tan peligroso, porque no había personas con armaduras, ni con tanques de guerra, ni nada de eso. Eran simples personas, algunos con unas pistolitas y otros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que se llama? Unos rifles o no sé cómo se llaman, escopetas y no sé. Resulta que dan la idea de quemar. Ellos todos se refugiaron, empezaron a arrinconarlos. Estaban en este lugar, llegaron y empezaron a disparar y se vienen a este lugar. Era el centro de operaciones, se llamaba el Mesón de Guerra. Yo antes pensaba
que era un mesón que servía para la guerra. Y no, es que el dueño era de apellido Guerra. Entonces el mesón de guerra. Y vean qué montón de cosas tiene uno, ¿verdad? Que no, porque uno chiquitillo escucha todas las historias y se disfrazan de Juan Santamaría. Vi a Simon todo lindo de Juan Santamaría, ¿verdad? Y a Elías una vez lo disfracé de filibustero porque él quería ser el malo, me dijo. Elías siempre es así, ¿verdad? Y entonces es muy divertido para los chiquitos quemar el mesón. Una vez en una escuela donde yo fui, quemamos realmente una casuchilla que habían edificado y la quemamos de verdad. Y para mí eso nunca se me olvida. Fue algo que yo viví y me emocioné. Pero ya saber la historia es algo importante. Entonces, cuando estaban con el mesón ahí todos, dice que eran paredes tan gruesas que las balas no la atravesaban porque era de adobe. Entonces no lo atravesaban. Las ventanas eran muy pocas y todos estaban ahí refugiados. La única manera era quemarlo, pero quemar el techo porque era de paja. Y dicen que era bajito, que con solo que hicieran así llegaban al techo. Entonces era una buena estrategia, pero ¿quién se atrevía a caminar no sé cuánto sin ningún tipo de protección? Muchos empezaron a hacer el intento, pero muchos cayeron en el intento. Es más, uno que cayó estaba ya malherido y con la tea prendida ahí en la mano. Y otro llegó, la cogió y siguió, pero también lo hirieron. Y ahí cayeron muchos soldados, hasta que Juancito, ¿verdad? Seguro era así como todo flaquillo, todo, ¿verdad? Corriendo. Y él lo logró. Sin embargo, la historia dice, hay muchas versiones. Hay gente que dice que murió en ese momento. Otros dicen que no, que él murió de la peste del cólera. Entonces, no hay una versión así que usted diga segura. A mí siempre me enseñaron que él murió quemando el mesón. Entonces, me voy por ahí, ¿verdad? Cuando empezó a arder el mesón, ahí sí todos salieron como así, como iba a decir como ratas, pero suena muy feo. Todos salieron corriendo y ahí sí todos los demás empezaron a dispararle. Dice la historia que de 1,000 costarricenses murieron más de 500. Estamos hablando que perdimos el 50% de vidas. Qué triste, ¿verdad? Y los que sobrevivieron, llegó la peste después y muchísimos más, un porcentaje más elevado, murieron por esta enfermedad. ¿Por qué hubo esta enfermedad? Porque dice que habían tantos cadáveres que no había tiempo de sepultarlos. Y muchos caían en riachuelos, ríos, algunos los tiraban ahí y contaminaron las aguas. Ustedes saben que el cólera es una enfermedad de contaminación, son bacterias o que se contamina el agua y usted la consume y la bacteria se aloja en tu estómago y son diarreas desesperantes y la persona muere deshidratada. Eso es la peste del cólera. Entonces, hermanos, ganamos, pero a un precio muy alto. Veamos esta hazaña no como una historia de la escuela, como el patito feo o la hormiguita esta, el ratón Pérez. No es un cuento. Fue algo que sucedió, algo que nuestros hermanos costarricenses y nicaragüenses sufrieron para que nuestros países fueran libres, para que la libertad se respirara. Nosotros los papás siempre queremos que nuestros hijos vivan con libertad en un país libre. Pues aquellos hombres, eso era lo que ellos añoraban, aunque ellos tenían que dar hasta su propia vida para que esto fuera posible. Hoy Costa Rica tiene que luchar para que esta libertad que consiguieron ellos siga adelante. Ya Costa Rica era independiente. Costa Rica fue independiente en 1821
y esta guerra fue en 1856. O sea, muy poquitos años tenía Costa Rica de ser un país. Por eso la hazaña es tan grandiosa, porque Estados Unidos tenía un poco más de ser independiente y tenía todo a su favor, todo a su favor. Yo había, espérese para ver si había puesto aquí algo. Vea lo que salió en un diario de esa época. Dice, el 20 de marzo de 1856, 280 americanos y otros que habían adoptado la nacionalidad de los Estados Unidos al mando del coronel Luis Schlesinger del ejército de Nicaragua, se encontraron en la hacienda Santa Rosa a 18 millas de Guanacaste en esta república, con un cuerpo del ejército de Costa Rica compuesto de 600 a 1000 hombres, y en el espacio de 15 minutos sufrieron una terrible derrota. No se encuentra un hecho semejante en la historia de los ejércitos americanos, a no ser por el saqueo de la ciudad de Washington. Todas las ventajas del tiempo y del lugar estaban a nuestro favor, o sea, al ejército americano. El prestigio del valor americano estaba en riesgo de un golpe. Todo contribuía a ganar la batalla. Todo estaba a favor de ellos, pero ninguna de estas ventajas, ni todas ellas juntas, nos libraron de una cruel y vergonzosa derrota. Esto pasó en un diario. Entonces vean ustedes que eso fue una hazaña, linda, especial. Hoy Dios nos llama a nosotros como cristianos a cuidar esta libertad. Costa Rica tiene filibusteros que tal vez no sean de carne y hueso. Tenemos la drogadicción, tenemos los vicios, tenemos la violencia. Los jóvenes, ¿verdad?, que quieren experimentar con drogas, con licor, con tantas cosas, y se desvían de un camino mejor. Hoy recibí una noticia muy espantosa, pregúntenle a mi esposo, en el carro me puse muy mal, ahora yo estaba muy mal. Yo tengo una amiga de la niñez, yo la quiero mucho, es una maestra, por cierto. Ella tiene 4 hijos, uno de ellos es varón. Anoche, el muchacho es drogadicto. Anoche este muchacho mató a mi amiga, a su mamá. Para mí fue algo espantoso, sinceramente. Cuando yo venía subiendo, yo solo deseaba tirarme al suelo a llorar, porque es un golpe muy duro para mí. Y yo digo, ¿por qué abrimos puertas hasta a eso? O sea, un muchacho joven, un muchacho preparado, con una familia unida, con una familia que le ha dado todo, y que llega a matar a su mamá. Y yo ahora lloraba y sufría, no por mi amiga, porque no hay nada que hacer, era por este joven, porque él estaba drogado, quizás él no sabía lo que hacía. Pero cuando este muchacho entre en razón, va a ser algo muy, muy trágico para él. Y mi misericordia, o sea, mi corazón se derrumbaba. Y yo le decía, Señor, mejor no hubiera abierto este mensaje, porque fue ahora, pregúntele a Juan Vicente, ahora ahí nomás. Mejor no lo hubiera abierto porque me va a afectar, tengo que predicar, Pero hermanos, esto me da coraje, ¿para qué? Para seguir predicando. Porque yo me acuerdo que a esta muchacha yo le hablé del Señor cuando ella tenía 9 y yo 11. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que fueron a mi fiesta de 15 años, que en lugar de fiesta fue una celebración donde cantamos al Señor, donde hablamos de Dios, donde oramos. Y ella estaba ahí. Yo tengo la fe que mi amiga está con el Señor. Pero les pido, por favor, que oremos por este joven, porque no sé qué va a pasar mañana. Y oremos por la juventud de Costa Rica. Cuidemos la libertad. La libertad usted la tiene, pero ya usted no tiene que sentarse en los laureles. A mí el Señor me decía, ¿cuántos cristianos dicen, soy libre?
seguimos arrastrando cadenas del pasado, seguimos luchando con complejos, con batallas interiores, personales, seguimos arrastrando el pecado de nuestros padres, el sufrimiento de nuestra madre, seguimos ahí y no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes creen que es de Dios que usted tenga 30 años de ser cristiano y usted es el mismo? Lo único que ha cambiado es que le han salido canitas. O los muchachos que han estado en un hogar cristiano y ya creen que son salvos y cristianos porque han crecido en una iglesia cristiana y porque el papá es cristiano. Dios no tiene nietos. Usted no es nieto de Dios, jovencito, jovencita, niño, niña que me escucha. Dios no tiene nietos, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y Dios siempre va avanzando, Dios siempre va creciendo. Y yo le digo, Señor, yo no quiero ser la misma que cuando tenía 10, 15, 20, 30, 40 años. Yo quiero ir creciendo de más en más para lograr esta libertad que tengo de predicarte. Tenemos la libertad de predicar en este país y no lo hacemos, nos da vergüenza, nos da miedo. Con la única cosa que le pueden hacer a usted en la calle es reírse de usted o empujarle en el colegio o decirle ridícula. Eso no te mata, hermanos. Hermanos de Ucrania están en los sótanos, no tienen que comer. Su familia posiblemente haya muerto en la guerra y ellos no paran de predicar. Hermanos que están entre los musulmanes están a riesgo de perder su vida porque ahí no hay libertad, ahí no hay libertad de hablar del Dios vivo. Ellos creen en sus cosas. Y nosotros que aquí en Costa Rica, nuestro único peligro es que me hagan a un lado, es que me digan retrógrada. Es que algo así le dijeron al pobre Fabricio y a su esposa. Es que me digan ridícula, cavernícola. O sea, yo digo, prefiero ser cavernícola, pero cumpliendo la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que a mí no me duele lo que le pasó a mi amiga? Pero me da más coraje. ¿Saben qué? Me dan más coraje para seguir hablando, porque no sé si la persona que se sienta a la par mía en el bus es la última vez que yo la voy a ver. ¿Qué pasa si tu prima, tu primo, esa persona que amas, esa persona que está contigo, tu mamá, tu papá, tu abuelo, muere mañana y nunca le hablaste del Señor? Esa es una tragedia más grande, porque eso a mí no se me quitaría de mi corazón. A mí mi hermano murió en mis brazos. Murió en mis brazos. O sea, la muerte es de nosotros. La muerte puede tocar a la puerta de cualquiera de nosotros hoy, mañana, pasado mañana. Somos así, somos seres humanos. Pues el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Usted tiene que sentir la libertad de Dios de disfrutar las bendiciones del reino, de predicar al reino, de hacer lo que el rey quiere que hagas, que es hacer discípulos, que es velar por las personas más necesitadas, por los niños, por los niños. Yo le contaba ahora a Senia una historia de una joven, de una mujer que cuando ella era niña vivía en un hogar súper disfuncional, terrible, pero una pareja de vecinos empezaron a predicarle a los niños del barrio. Le llevaban confititos y cositas así, predicándole de Jesús, los llevaban a la iglesia. Y la chiquita así desde pequeñita, tenía como 3, 4 años, pero después se la llevaron para otra parte. Ella sufrió abuso, sufrió violencia, cayó en drogas, estaba fatal, debajo de un puente, lista con una navaja para cortarse sus venas. Estaba a punto de morir. Ella misma, cuando dice que empezó a tararear una canción, empezó a decir, a tararear, yo tengo un amigo que me ama, una canción que le enseñamos a los niños, o cuando yo le enseñaba a los niños.
yo tengo un amigo que me ama. ¿Se acuerdan? Los que crecimos con esa canción. Ella la empezó a tararear, porque esa canción se la enseñaron cuando tenía 4 años. Y ella entendió que nunca fue más feliz que esa vez, cuando tenía 4 años. Dejó aquella navaja y fue a buscar aquella iglesita a ver si todavía existía. Y ahí estaba el pastor viejito y le habló del Señor. Hoy esa mujer tiene un centro de restauración de niños y adolescentes para sacarlos de la drogadicción. Pues ella fue libre, pero no se quedó con la libertad atesorada, metida en una caja fuerte. Si yo soy libre y conozco al Señor, yo no puedo quedarme a brazos cruzados cuando veo tantos esclavos en la calle, cuando veo gente amordazada, encadenada, hasta con una capucha en la cara, hablando espiritualmente. Dios nos ha llamado a esto. Dios nos ha dado libertad. En la cruz Él se llevó toda nuestra esclavitud, toda nuestra tristeza. No cargues con lo que ya está pago. La Biblia dice que en aquella cruz se clavó el acta que era contraria a usted. En esa acta decía los pecados que usted había cometido. Ahí decía, pero en esa cruz se clavó. Eso hacían en ese tiempo. Mataban al criminal y le ponían ahí el acta donde el juez lo había declarado culpable de asesinato, de violencia, de rebeldía, y ahí la lista, algunos era enorme. Entonces por eso lo matamos, por esto que está aquí escrito. A Jesús le pusieron que él era el rey de, ¿cómo era? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, porque él se proclamó rey, y eso era en contra del imperio romano y también de los judíos que querían todo el daño para Jesús. ¿A usted qué le hubieran puesto en esa acta? Yo no sé, no me conteste. Usted sí sabe. Usted sabe de dónde Jesús te sacó. Y Jesús clavó esa acta ahí, pero el que murió no fue usted, fue Jesús. Y te declaró libre, libre. Hay un canto que dice, ¿cómo? O sea, que Dios nos hizo libre, dice, y es como que de cadena perpetua, de que usted esté prisionero por cadena perpetua, te dejan libre. ¿Qué pasaría? Póngase usted en lugar de un preso que tiene cadena perpetua y que ha pasado años ahí, y que de pronto abran aquella celda y le digan, eres libre. ¿Qué? ¿Cómo voy a ser libre si a mí me declara eres libre? Pero ¿cómo? Si era cadena, no, eres libre. Wow. Yo digo, ese hombre mínimo sale pegando gritos. O en Estados Unidos hay un pabellón entero de personas que han sido acusadas y sentenciadas a la muerte, porque allá todavía hay pena de muerte. Sin Cristo usted tiene pena de muerte, porque solo Él te da libertad, solo Él. Tenemos que estar seguros de que Jesús nos liberó. Usted tiene que estar seguro y segura de que Jesús murió por usted, perdonó sus pecados y usted no le debe nada, solo su gratitud, su alabanza. Y saben que en el tiempo pasado que habían esclavos, a muchos los dejaban salir, los dejaban libres, los redimían. Pero el esclavo le decía, yo no me quiero ir, quiero estar a tu servicio. Y era por amor a su amo. Eso somos nosotros. Yo quiero estar a servicio de Dios. Yo ya soy libre, Él me perdonó, pero aquí estoy, rendida a tus pies, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, para atraer a otros a tu reino. El reino de Dios, hermanos, es supremo, es lo más grande que hay, y ese reino no tiene fin. Muchos han querido callar al pueblo de Dios.
Por años nos han querido callar, por años nos han querido señalar. Pero saben, cuando te señalen, cuando te digan, es que usted es un ignorante, es que usted no sabe lo que dice. A mí un muchacho de la universidad me decían, ustedes estudian, pero ustedes tienen la cabeza hueca. Así me decía. Y cosas así, o sea, siempre han venido con cosas malas hacia el pueblo de Dios. Pero saben, somos del reino de Jesús y ese reino no tiene fin. Ningún reino puede levantarse contra este reino. Ningún reino puede destrozar al Rey de Reyes, que es tu Padre, que es tu Dios. Él fue llamado porque el Padre lo mandó y dice que nadie puede desconocer su reinado. Llegará el día en que toda rodilla se va a doblar, en que todos van a decir, uy, si era cierto, este rey, y tal vez algunos para condenación porque nunca creyeron en él, pero muchos de nosotros vamos a caer al suelo. O sea, yo no, me quedo sin palabras, solo sentir ese momento cuando el rey descienda en las nubes. Hermanos, Dios nos ha sacado, nos ha liberado de la muerte eterna, nos ha liberado del dominio del pecado. Por eso les dije antes, usted no tiene que cargar eso, no tiene que volver ahí. Hay muchas personas que dicen, Dios me perdonó, pero a mí me da miedo volver a las drogas, a mí me da miedo volver a la pornografía, al licor. Hermanos, Dios ya te liberó, decláralo, Él te liberó. Dice la palabra de Dios, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Dios nos liberó. Dios nos liberó de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos liberó de la muerte eterna. Él nos liberó del miedo, de los temores, del complejo, de la inseguridad, del doble ánimo. Él te liberó. Él te liberó de la indiferencia, del conformismo, de la mentira, de tantos pecados que aparentemente no son tan graves. Hay gente que dice, hay una mentirita blanca, eso es pecado. Pero Dios te liberó de eso, de la mentira. Dios te liberó de tantos pecados, de tantos sentimientos contrarios, de la timidez. Dios te liberó. Dios te liberó, dice, de intentar ganar la salvación. Hay gente que hace eso. Hay gente que no vive en paz porque, tengo que ir a hacer esto para que Dios me perdone. Tengo que ir a hacer esto. Hermanos, usted no puede ganar la salvación, ya Jesús la ganó. Y se acepta por fe y por gracia. Ahora, hago cosas buenas obras porque ya soy salva. Porque honro a mi Rey, no para ganarme su perdón. Ya Jesús te perdonó. La culpabilidad no puede estar en tu corazón. Dios agarró el pecado y lo quitó de ti. Pero nosotros vamos y lo volvemos a cargar. Ay, es que Dios no me va a perdonar ese pecado tan grande. Dios perdona, para Dios no hay pecado grande ni pequeño, todos son iguales. Pero para Dios tampoco hay pecado imperdonable. Solo hay uno, que dice blasfemar contra el Espíritu Santo, o sea, no creer la manifestación de Dios, no creer en lo que el Espíritu Santo puede hacer con una persona. Hermanos, vean todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pasa si usted muriera ahorita? O sea, en este momento o más tarde. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O tienes pavor? Hay gente que le teme a la muerte. ¿Sabes? Dios te liberó de eso. Si usted muere ahorita,
y usted tiene esa paz y sabe que Jesús te perdonó, usted va a la presencia del Señor y no tienes que temer. Ten esa libertad, ten esa libertad. Si usted siente miedo y todo, hay algo que no está bien. Hay algo que falta. Si usted dice, no, a mí no me puede pasar eso, qué miedo. El Señor sabe todas las cosas. Y yo no te estoy diciendo, pero ahora puede ser dentro de 100 años. O sea, no sé. Así que, ¿cuál es mi llamado de Dios para usted esta mañana? Es, vuélvete en amistad con Él. Créele a Él. Créele. Ríndete a Él. Si todavía tienes cadenas ahí que te atan, que estás esclavo, es momento, hoy es el día. Hoy es el día de que te liberes de eso y que digas, ya no tengo temor, yo sé que soy de Él. Pase lo que pase, yo estoy con Él. Yo estoy con Él. No quiero temerle a la muerte, a la condenación. No quiero temerle al juicio. ¿Por qué? Porque mi Jesús murió por mí en la cruz. Mi Jesús hizo todo por mí. ¿Para qué? Para que hoy sea libre. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la palabra de Dios y yo lo creo. Yo lo creo. Yo he visto personas hundidas que son verdaderamente libres y las he visto levantar los brazos y servir a Dios con pasión por el resto de sus vidas.